¿Qué tal si uno de los movimientos de más rápido crecimiento dentro de la iglesia estuviera basado en enseñanzas que la Biblia ni siquiera respalda? ¿Qué es la Nueva Reforma Apostólica, NAR en inglés? ¿Cuáles son sus falsas doctrinas? ¿Por qué este movimiento es tan peligroso? ¿Cómo está influyendo a tantas iglesias evangélicas? ¿Sabías que millones de cristianos en el mundo asisten a iglesias influenciadas por la teología de la NAR y sin embargo muchos nunca han escuchado siquiera el término NAR? Bienvenido a Rompiendo el Pan con Valentín, donde exponemos las mentiras del diablo, exponemos la palabra de Dios y equipamos a los líderes de la iglesia. ¿Qué es la teología del dominio? ¿Y es en verdad bíblica? ¿Qué es el mandato de las 7 montes? ¿Tiene fundamento en las Escrituras? ¿Cuáles son los peligros de estas enseñanzas? ¿Cuáles son otras doctrinas peligrosas que también promueven? ¿Quiénes son los principales líderes e iglesias del movimiento NAR? ¿En qué se basan realmente sus doctrinas? ¿Y cómo logran que enseñanzas tan peligrosas parezcan tan atractivas? Responderé todas estas preguntas y muchas más en este video de una clase que di a los líderes de una iglesia sobre cómo la NAR tuerce las escrituras y promueve doctrinas de demonios. Pero antes, ¿podría hacerme un favor? Suscríbete al canal para que recibas una notificación cada vez que publique un nuevo video para exponer las mentiras del diablo, explicar la verdad de Dios y equiparte a ti para hacer lo mismo. Hoy vamos a hablar de lo que en inglés se llama The New Apostolic Reformation, sería la reformación nueva apostólica o apostólica nueva, y qué sé yo qué. Y es difícil de definir qué es esto. No es una denominación, pero sí hay iglesias que creen lo mismo en esto y se llaman de esto New Apostolic Reformation. Son iglesias carismáticas y pentecostales o que no tienen una denominación específica, pero que sí creen en el movimiento del Espíritu Santo y cosas así, pero también tienen otras creencias bien raras. Y de eso vamos a hablar. Okay. Primero, una cosa que ellos creen es lo que se llama el mandato de los 7 montañas o los 7 montes o la teología de dominio. Y es una teología que los cristianos tenemos que apoderarnos de estos 7 áreas o esferas o montañas y que el Señor nos va a regresar para establecer su reino hasta que los cristianos tomemos cargos de estos 7 aspectos de la vida, que son la educación secular, la religión, la familia, el negocio, el gobierno y la milicia, las artes y el entretenimiento y los medios de comunicación. Que hasta que los cristianos no tomemos cargo de esos 7 áreas, Cristo no puede revisar. Y se basan en Isaías 2:2 y en Deuteronomio 7 de 1 a 5. Y pues vamos a leer esas escrituras a ver si está diciendo que el Mesías no puede venir hasta que el pueblo de Dios tome cargo de estos 7 lugares. El primero otra vez es Isaías 2 del 1 al 3. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén.
Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Salió aquí algo de 7 montañas y que 7 áreas y que los del pueblo de Dios tienen que tomar cargo de estas 7 áreas? Porque yo tampoco no lo vi. O sea, habla de subir al monte del Señor en los postreros días. Pero entonces también ligan eso con Deuteronomio 7, 1 a 5. Dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios te haya entregado delante de ti y lo hayas derrotado y lo destruirás por completo, no harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos y no contraerás matrimonio con ellos ni darás tus hijos a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Mas así haréis con ellos, derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados y cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis en fuego sus imágenes talladas. Ahí se vio que el pueblo de Dios va a tomar poder de 7 áreas de la vida. No, se está hablando a Moisés de 7 naciones que los israelitas iban a vencer y que no hicieran como ellos hacían. Y uno mira esas escrituras y uno pregunta, entonces, ¿de dónde sacó esta teología que los cristianos tienen que tomar control de estas 7 áreas, estos 7 montes, para que el Señor venga? Según ellos, uno de ellos tuvieron una profecía, una visión, y que Dios le habló de que eso era lo que estas escrituras estaban diciendo. Eso es como Joseph Smith. Él supuestamente vio un ángel, el ángel Moroni, que le dijo que los cristianos y los judíos estaban mal interpretando la Biblia. Le dio otro libro, el libro del Mormón, y empezó los mormones. También es como Moab, que también el ángel Gabriel le apareció, le dijo que los cristianos y los judíos ya estaban malinterpretando las escrituras, le dio el Corán. Empezó los musulmanes. Es lo mismo, pero ahora está en el cristianismo otra vez hoy en día. Y se llama la reformación nueva apostólica o apostólica nueva, que en español como diría. Pero son iglesias, vamos a hablar de 3 iglesias específicas en este movimiento que tienen mucha influencia en todas las iglesias evangélicas. Por eso estamos hablando de esto, por eso estoy enseñando de esto. Su base, su teología básica no tiene nada que ver con la Biblia. Y es algo totalmente inventado, pero ellos dicen que tuvieron una profecía y que así es. ¿Okay? Y vamos a ver qué dice la Biblia de lo que la iglesia tiene que hacer para que venga Cristo la segunda vez. En Lucas 21, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo estas cosas van a pasar? Y no voy a leer todo, pero él habla de cuando oyes de guerras y rumores de guerras, que hay grandes terremotos, hay hambre y pestilencia. Y entonces también dice que os van a prender y os van a perseguir y entregándole a las sinagogas y en las prisiones, y que padre va a estar en contra de hijo, hijo en contra de padre, que va a haber una gran persecución. Y él no dice nada,
pero nada de que los cristianos van a tomar cargo de estos 7 aspectos de la vida, de 7 áreas de educación, religión, familia, negocio, gobierno, artes y medios de comunicación. De hecho, si los cristianos van a tomar cargo de los gobiernos, no van a poder hacer esta persecución. Lo único que Jesús dice que la iglesia tiene que hacer para que Él venga una segunda vez es ser perseguido. Eso es todo. Y en Apocalipsis dice lo mismo. En Apocalipsis 12, de 7 al 17, habla de que Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles, y entonces los que vencieron por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio, y que no amaron a sus vidas hasta la muerte. Entonces que vino el dragón y estaba enojadísimo con la mujer y hizo guerra contra los santos. Y los que guardaban los mandamientos del testimonio de Jesucristo. Antes de venir el Señor, lo único que la iglesia tiene que hacer es ser perseguida. No hay nada de que tiene que tomar cargos de estas 7 áreas. Ahora, ¿cuáles son estas iglesias? ¿Y qué influencia tienen en las iglesias evangélicas? Hoy vamos a hablar de 2 de esas iglesias y la semana que viene vamos a hablar de uno más. La más grande y más poderosa de las 3. Pero hay muchas iglesias que están envueltas en este movimiento, pero no es una denominación específica, pues no hay récord que esta iglesia está en eso y otra. Se nota por cosas que predican. Una es la iglesia Bethel Church, iglesia Bethel de Redding, California, con el pastor Bill Johnson. La que vamos a empezar es Hillsong Church, que es de Australia, pero tiene iglesias por todo el mundo. Empezó en Australia, pero tiene iglesias en Estados Unidos, en Latinoamérica, en diferentes lugares. Pastor Brian Houston en la iglesia original en Australia. Y a partir de esta doctrina de los 7 montes, vamos a escuchar otras cosas que él predica. Okay. How do you view God in a desert? There's 2 types of birds. There's vultures and there's hummingbirds. One lives off dead carcasses, rotting meat. The other lives off the beautiful, sweet nectar in a particular flower on a particular desert plant. In the same desert, they both find what they're looking for. Take it all the way back into the Old Testament, and the Muslim and we actually serve the same God, Allah, to a Muslim, to us, Abba Father, God. Él está hablando de 2 pájaros que viven en el desierto y que son diferentes. Uno, un buitre, come de cosas muertas. Y el colibrí de néctar del cactus. Y de ahí sale y dice, así como el musulmán y el cristiano tenemos el mismo Dios. Que en el Viejo Testamento le decía Padre y Abba, y los musulmanes le dicen Alá, pero que es el mismo Dios. Okay, eso es una cosa que enseñan en esas iglesias, que el Dios que servimos es el Dios de los musulmanes también, que no hay solo un Dios verdadero, que no solo los cristianos van hacia, sino también los musulmanes, que matan a los cristianos, pero que es el mismo Dios. Esa es una cosa rara que enseña. Ellos tienen una iglesia en Nueva York y el que era pastor en Nueva York ya no es porque por un escándalo con una mujer. Y también en Australia también salió un escándalo con él. Y antes de llegar a ese, él también escribió un libro. Y el libro que él escribió se llama Tú necesitas más dinero. Y él está en eso de la prosperidad.
Él está totalmente en eso de la prosperidad. Y está en el ecumenismo. Y eso es que hay varias maneras de llegar al cielo. Los musulmanes, los cristianos, servimos con Dios. Y ahora le preguntan Oprah, si usted conoce de Oprah, ella no cree que solo hay un Dios, que hay varias maneras de llegar al Dios. Sí. Y ella entrevista al que era el pastor de la iglesia de Hillsong de Nueva York y le pregunta que si Cristo es la única manera de ir al cielo. Y ahora vamos a ver lo que él dice, lo que ellos enseñan en esta iglesia. Do you believe that only Christians can be in relationship with God? No, I believe that when Jesus said, I am the way, the truth, and the life, in the way I read that, Jesus said he's the road marker, he's the map. So I think God loves people so much that whether they accept or reject him, he's still gracious and he's still moving and he's still giving you massive red blinking lights for chances to take a right turn where maybe you would take a left. But I believe God loves people, and that's what this whole gospel is based on. It's love. You take the love out of it, we've got a moral book. Le pregunta, ¿tú crees que solo los cristianos pueden tener una relación con Dios? Y dicen, no, bien claro, no. Que yo creo que cuando Cristo dijo, yo soy, ¿cómo dicen? I am, el camino, la vida. Que eso quiso decir, y empezó a decir unas boberías. Pero básicamente estaba diciendo que cuando Cristo dijo que Él era el único camino, que no quiso decir que era el único camino. Y era una bobería que Dios no tenía ni sentido, porque el amor, que Dios tiene amor para todos. Pero que cuando Cristo dijo eso no es lo que quiso decir. Eso es lo que enseñan en iglesias como Hillsong y las otras dos de que vamos a hablar en esta semana y la semana que viene. También es el mismo pastor en otra entrevista. How does your message differ? We heard Joel Osteen talk about sort of what he preaches, his philosophy. So what is your philosophy, Carl? Well, first of all, I love Joel, and I'm thankful for men like him who have paved the way for younger guys like me to have an opportunity to do what we do. Joel is a pioneer, and his message of hope is similar to ours. Joel Osteen is one of the leading proponents of the false prosperity gospel, and his therapeutic self-help doctrine is derived from the law of attraction teaching of Theosophy founder Elena Blavatsky. Él admira mucho a Joel Osteen. Pura prosperidad y lo que se llama pop psychology, psicología de cómo llegar a ser, a tener una mejor vida y tu mejor vida ahora. Y no tiene nada del evangelio, la predicación de Joel Osteen. Él admira mucho a él. But do you feel like, you have a moral imperative to speak publicly about some of these more controversial issues? No, because we try to be like Jesus. Very rarely did Jesus ever talk about morality or social issues. What? Have you not read the Sermon on the Mount? Le pregunta que si él tiene una obligación para hablar de cosas morales y asuntos sociales. Y él dice no, porque queremos ser como Jesús. Y casi nunca Jesús habló de cosas morales. Ni de asuntos sociales. Pero primero que y el que está haciendo el video de ¿qué? ¿Nunca has oído el Sermón del Monte? No. En el Sermón del Monte de eso mismo vamos a llegar. A eso mismo vamos a llegar. Que tiene otra vida. Pero en el Sermón del Monte, él habla de cosas morales, él habla de que si tú odias a tu hermano, estás en peligro de ir al infierno. Él habla del divorcio y de adulterio, y que es el que se divorcia si se casa de nuevo, si no fue porque su cónyuge hizo adulterio, él comete adulterio. Eso es moral y social. Él habla del buen samaritano. Y eso era en contra del racismo, porque no querían ayudar a samaritano porque era de Samaria. Y era un racismo que tenían los judíos contra los samaritanos. Eso es un asunto moral y social. A decir que Jesús nunca hablaba de cosas morales ni sociales,
Uno tiene que preguntar, ¿qué Biblia tiene? De verdad. Y eso no solo creen, enseñan en estas iglesias. Well, my Bible says, be attentive to individual needs. Wait a minute. Paul didn't write in a paraphrased English translation that's primarily for children and English language learners. He wrote in Koine Greek. I think we need to consult a New Testament Greek scholar for this. There is nothing in the text about attentive to individual needs. It's not there. It's made up. It's Joseph Smith type stuff. All right, Dr. White. But I'm sure the MSG translation Mr. Lentz is using here is accurate in other places, right? I mean, Christians, you all know the Lord's Prayer. You know, thy will be done on earth as it is in heaven. Know that? I'm sure the Message has got that right, right? The Message es una Biblia en inglés que no es una traducción, es parafrasear lo que dijeron. Es para los que no pueden leer bien el inglés, para niños o personas que su primer idioma no es inglés. Se puede usar como algo alternativo después de ver lo que dice en otra versión, para ver cómo otro lo dice. Me gusta cómo The Message parafrasea esto, pero no es una Biblia principal para estudiar lo que dice la Biblia. Y él predica de esa Biblia. Y vamos a ver, para los que entienden inglés, cómo ellos dicen el Padre Nuestro en inglés en esta versión. Our Father in heaven, reveal who you are. Set the world right. Do what's best. As above, so below. Oh. Los que entienden inglés, eso sonó como el Padre Nuestro en inglés. Se llama como un devocional. Era totalmente diferente. Y el problema no es que era parafrasear el Padre Nuestro. El problema es un dicho que pusieron ahí, que parece que solo parafrasearon, pero es mucho peor. Dijeron, as above, so below. Así como arriba, hacia abajo. Es lo que eso quiere decir. Y suena como que están parafraseando tu voluntad, como está en los cielos, así será en la tierra. Pero no. Ese dicho viene de la nueva era. La semana pasada hablamos de la nueva era y cómo la nueva era es una creencia que todos somos divinos y que si pensamos en cosas bastante y lo hablamos bastante, el universo lo va a traer a nosotros. Esa es la nueva era. Eso se ha metido en el cristianismo, que si uno declara y decreta que tiene autoridad, que Dios lo va a traer. Hablé de eso la semana pasada, también hablé de eso ayer en el retiro de líderes. Y esta es una manera de meter eso en la iglesia, porque eso de as above, so below, viene de un libro escrito por gente que cree en la nueva era, explicando la nueva era. El autor se llama Miller, en una revista de la nueva era, que dice que hace miles de años un griego, un filósofo griego, él era el que empezó eso de la verdad, dice, de as above, so below. Que cuando uno entiende eso, uno entiende que nosotros somos como Dios, que trascendemos este universo físico y que el cielo, la tierra, el espíritu y la materia, lo visible y lo invisible están enlazados y que vienen a ser uno. Y que cuando uno entiende esto, que esto quiere decir que los dos mundos en un instante llegan a ser uno. Y la cosa es que eso está en muchas canciones cristianas. Se oye en muchas canciones cristianas, el cielo y la tierra llegan a ser uno. Es muchas canciones. Ese concepto viene de la nueva era. No viene de la Biblia. Viene de la nueva era. Y está en muchas canciones cristianas que vienen de Hillsong, que vienen de Bethel Church, que vienen de la otra es Elevation Church.
Y están muchísimas iglesias y muchísimos cristianos hablando de eso. Y yo hice un estudio de la Biblia de qué dice de el cielo y la tierra funcionando. Y encontré que antes de crear a Adán, que quiere decir antes que Adán pecó, porque ni siquiera fue creado, Dios separó el cielo de la tierra. Pues no fue que Él lo quiso juntos, porque no fue que Él los separó por el pecado y que al redimirlos Él quiere juntarlo, porque Él lo hizo antes de hasta crear a Adán. Entonces, está buscando cuándo es que el cielo y la tierra se juntan. Hay los que dicen que cuando Jacob vio la escalera, que eso fue el cielo bajando a la tierra. Los ángeles bajaron y subieron, pero el cielo no bajó. La Biblia por lo menos no dice que el cielo bajó a la tierra. Dice que los ángeles bajaron y subieron. También en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, después de quemar esta tierra, entonces un nuevo cielo va a venir a una nueva tierra. Pero nunca dice que va a ser en esta tierra. Yo he buscado y no he encontrado ni un verso que dice que el cielo va a venir a esta tierra. Pero están muchas canciones. Hay muchos cristianos que hablan de eso. Y eso no viene de la Biblia, viene de la nueva era. Por eso yo doy esta clase, porque hay muchos que están confundidos en muchas cosas. La Biblia nunca habla de eso. Para que vean que estas iglesias tienen mucha influencia en las iglesias evangélicas. Hay muchos cristianos que creen cosas que no son bíblicas y que vienen de canción. Un ejemplo que el pastor dio. Él preguntó, ¿Cristo es amigo de pecadores? Y muchos dicen sí, pero cuando uno ve la Biblia, fueron los fariseos y los saduceos que dijeron que Cristo era glotón, borracho y amigo de pecadores. La Biblia no estaba diciendo que Él es amigo de pecadores. La Biblia está diciendo que los fariseos decían que Él era glotón, borracho y amigo de pecadores. ¿Es glotón? No. ¿Es borracho? No. ¿Es amigo de pecadores? Tampoco. Pero hay una canción, Friend of Sinners. Hay una canción que ese es el título, Friend of Sinners. La gente que dice que Él es amigo de pecadores, oyen esa canción y creen que es bíblico. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los que criticaban a Él decían, esa era una crítica, que Él era amigo de pecadores. Pero ve que qué tan fácil es creer lo que se oye en canciones y no creer lo que se dice en la Biblia. Y hay muchas cosas. Y muchos de esos vienen de canciones de estas iglesias. Muy bien, ahora vamos a hablar de Elevation Church. Es otra iglesia de la... En español, ¿cómo se dice? Elevación. Es una iglesia de North Carolina con el pastor Stephen Furtick. De Charlotte, North Carolina. Elevation Church, lo que predican ahí, ellos también tienen muchas canciones que muchos cristianos oyen y creen. Let me just give you 4 things. This is how all of these people work, and this is how all false teachers work, okay? What they do is they read a verse without any context, dismiss the literal interpretation of that, and they run like a bullet out of a gun right to allegorize that text and spiritualize that text. They use the text, their allegorical interpretation of that text, to make the Bible basically say whatever they want it to say. Number 4 is that their delivery is so exciting and so likable that everybody just seems to miss the fact that what they just said was heretical. Él está dando un ejemplo de cómo casi todos los falsos profetas, falsos maestros funcionan. Ellos leen un texto y entonces empieza
hablar de ese texto fuera de su contexto. No hablan del contexto de lo que está diciendo en ese pasaje o en otra parte de la Biblia, sino lo hacen como una alegoría para decir lo que ellos quieren decir. Ya hemos visto otras veces que otros han hecho eso, como el verso que dice, vosotros sois dioses. Y el hombre Catholic diciendo que somos Jehová Junior y todo eso. Cuando uno mira el contexto, ve que Dios estaba buscando a los jueces injustos. Y eso es lo que todos los predicadores falsos hacen. Entonces, el ejemplo de este predicador, Stephen Furtick. The Lord says, you will still be eating last year's harvest when you will have to move it out to make room for the new. We read that together. And I said, well, what does it mean? Leviticus chapter 26, verse 10. I got it right here in my Bible. You shall eat the old store and bring forth the old because of the new. And so he's going to take that verse and give no context, give no grammatical, literal, historical interpretation of that. He's just going to run to the allegorical interpretation. He's going to make it say whatever he wants it to say and apply it however he wants to apply it to your Christian life, puts a health and wealth spin on that. And actually what he's going to do in the rest of the sermon is he's going to justify his modernistic methods. On a Friday night, I started looking at it again, and I texted it over to Bishop T.D. Jakes. I said, what is it? Hey, that ought to kind of bother you right there. If you're a Bible-believing Christian, the fact that he is so enamored with T.D. Jakes, that ought to send a red flag up there. But that's just my opinion. So here we go. To me, he said, oh, that's a good one. And he preached about it. And that was good. Well, the phrase that I want to use and put it up there again is where it says, make room for the new. And the Lord told me to tell you today, make room for the new. This is a word from the Lord for somebody who is in this room or at one of our campuses. Él está leyendo de Levítico 26:10, que dice que comerás de la cosecha vieja y lo sacarás para hacer espacio para el nuevo. En el contexto, Levítico 26, Dios está hablando, si caminares en mis estatutos, si me obedeciere, entonces yo te voy a bendecir. En la predicación de este paso no habla nada de caminar en los estatutos de Dios, de obedecer sus mandamientos, solo que Dios te va a bendecir con esto. Y usa una frase que a los falsos maestros les encanta decir, Dios me dijo. And he said, God told me to tell you. Dios me dijo, le dijera que haga espacio para el nuevo porque Dios le va a bendecir. Que esté en el pecado o algo así, ni toque ese tema, que no importa. Dios me dijo que les dijera. Está mucho en la prosperidad, ¿okay? Y no pone en contexto a nada de lo que predica. Y vamos a ver ahora algo que predicó que era, pero ridículo. Vamos a escuchar lo que dice aquí, una frase que dice que, like, what? Castillo de what? Okay. God is energy. God is spirit. God is a molecular structure that fills all in all. Primero dice Dios es espíritu. Entonces despuésito de decir Dios es espíritu, dice Dios es una estructura molecular. Una estructura molecular. Eso es materia. Eso no es espíritu. ¿Cómo es que él no sabe? ¿Cómo sería posible que un predicador no sepa que Dios no es materia? Vamos a ver cómo él no sabe eso. Él mismo explica cómo no sabe. Él mismo le explica en el próximo verso, en el próximo video que vamos a escuchar de él. I'm going to quote Mr. Furtick here. We don't teach from books of the Bible because it gets in the way of our evangelism. We don't offer different kinds of Bible studies because it gets in the way of evangelism. We don't teach doctrine because it gets in the way of evangelism. If you want to be fed God's word or have the Bible explained to you, then you are a fat,
lazy Christian and you need to shut up and get to work, or you need to leave this church because we only do evangelism. Does that sound like the true heart of a pastor? What? Okay, está citando algo que él le dijo a su iglesia, que aquí no enseñamos de la Biblia. No ofrecemos diferentes clases de estudio. No enseñamos de la Biblia porque eso impide el evangelismo. No ofrecemos diferentes tipos de estudios bíblicos porque eso impide el evangelismo. No enseñamos doctrina porque eso impide el evangelismo. Si tú quieres que alguien te explique la Biblia, tú eres un cristiano gordo y perezoso. Yo estoy de acuerdo con él a cierto punto. Yo estoy de acuerdo con él que sí. Es que yo le vi comer mucho ahí en el refrigerador. Le vi los platos que usted se sirvió. No, que los cristianos que solo quieren que le explique la Biblia y nunca quiere estudiar por él mismo es un cristiano perezoso. ¿Okay? Sí. Pero yo estudio por mí mismo, pero también yo espero que el pastor me enseñe algunas cosas. Yo estudio por mí mismo, pero yo también vengo a la iglesia a esperar que Dios me enseñe a través de otras personas. Yo no creo que yo tengo una conexión con Dios que nadie más me puede enseñar. Eso sería un orgullo tremendo. Entonces Dios no le puede hablar a uno que cree eso. Y además, hermano, también podemos cerrar en nuestra interpretación. También. Exacto. Pues yo sí creo que otros tienen que enseñar, pero esto de decir que si tú quieres que te enseñe, tú eres perezoso y aquí no. Y que aquí no enseñamos Biblia ni doctrina ni nada, porque eso impide el evangelismo. ¿Cómo pueden estar estas personas ahí? Y es una iglesia, es un mega church, una mega iglesia. Hay miles de personas en esa iglesia. Porque a la gente les gusta oír. Sí, él no predica la Biblia. Y él no estudia la Biblia. Que él enseña cosas de no enseña la Biblia. Y entonces los que ministran sobre él, ¿qué tanto creen que ellos estudian la Biblia? Cero. Y muchos que ministran bajo él son cantantes y hacen canciones cristianas que ni siquiera estudian la Biblia. Y por eso cosas de la nueva era salen en las canciones y otros cristianos lo empiezan a creer. Otro ejemplo que muchos creen que he oído es que Dios deja a los 99 para ir a buscar a uno. Que si uno descarga, deja a los 99 fieles para ir a buscar a uno que se descarrió. Yo he oído eso hasta en esta iglesia. Yo lo he oído hasta en esta iglesia. Piénsalo bien. Si yo salgo de los caminos, Dios le va a dejar a cada uno de ustedes para buscarme a mí. ¿Qué le parece? Es que ¿Eso parece bíblico? Interprete. ¿Eso parece bíblico, sí o no? Sí, parece. Sí. Ok. Y cuando Cristo dijo, nunca os voy a dejar, ¿él estaba mintiendo? No. O él dijo, nunca os voy a dejar, a menos que Valentín se descargue. Entonces lo voy a dejar para ir a buscar a él. Ellos dicen que Dios va a dejar a los 99 para ir a buscar a alguno. Cristo dijo que Él no nos va a dejar, nunca. Y no tiene ninguna lógica de que Dios va a dejar a los 99. Es como que Dios fuera un hombre que no puede estar en dos lugares a una vez. Entonces, ¿de dónde vino eso? Por ahí Dios tenía esto en la próxima vez. La parábola que Cristo da del buen pastor, los que no lo estudiaron no se fijan que él no dice que Dios va a dejar a los 99 para buscar al uno. Él no lo dice eso. Él dice, ¿quién de vosotros,
teniendo 100 ovejas, hablando a los fariseos. Él estaba hablando a los fariseos y saduceos que le estaban criticando porque él sí hablaba con los pecadores y él sí comía con ellos. Y pues le estaban criticando. Él dijo, ¿quién de vosotros, si tenéis 100 ovejas, no deja los 99 para ir a buscar al uno? Así dice. Y entonces dice que así también habrá gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Él no dice así también Dios deja a los fieles para buscar a los infieles. Y él no dice eso. En el 4 él dice, Cristo hablando a ellos, ¿qué hombre de vosotros si tienes 100 ovejas y una de ellas se pierde? Él no dice así Dios deja a los 99 para buscar al uno. Él dice así Dios, y así hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, más que el 99 que no necesita arrepentimiento. Pero la gente lo ha dicho, y yo hasta en esta iglesia yo le he oído. I know that, oh, Dios, yo sé que tú dejas los 99 para ir a buscar al uno. Y yo digo, no sé eso. Porque eso no es bíblico. Y entonces, ¿de dónde vino esa interpretación? Hay un video más que suelo mostrar cuando enseño este tema, pero no pude presentarlo a este grupo. Sin embargo, quiero mostrártelo ahora. So what God did when he sent his son, and this is why we get excited in church, and this is why tears fill our eyes when we think about Jesus, and this is why the gospel is still good news in the world today, because God broke the law for love. Because God broke the law for love. God broke the law for love. Dios quebrantó la ley por el amor. ¿Cuál ley quebrantó Dios cuando envió a su Hijo? La que exigía que el Cordero fuera perfecto, sin mancha y sin defecto. No, Cristo cumplió esa ley. La que estableció que debía ser sacrificado durante la Pascua. No, también Cristo cumplió esa ley. ¿Alguna de las más de 600 leyes del Antiguo Testamento que Jesús cumplió perfectamente? No, Cristo cumplió todas esas leyes. Dios no quebrantó la ley por amor, Él cumplió la ley. ¿Y cómo es que Furtick no sabe esto? Porque no sabe la Biblia, no estudia la Biblia, no predica la Biblia. Entonces, ¿qué predica? Falsas doctrinas. La palabra de fe, el evangelio del yo, el evangelio de la prosperidad, la nueva era y la teología del demonio, que diga dominio, que es de demonios. Todos ellos son falsos evangelios. Todas son herejías peligrosas y todas están infiltrándose en la iglesia evangélica. Y todas son enseñanzas de las cuales debemos mantenernos alertos. Si todavía no lo has hecho, te invito a darme me gusta, suscribir al canal y dejar un comentario sobre algo que te haya parecido interesante o hacerme cualquier pregunta sobre un tema que no te haya quedado claro. Y por favor, comparte este video con otros. Gracias y bendiciones.